En los registros de la historia bíblica hay relatos que trascienden el tiempo y desafían nuestra comprensión de lo sobrenatural. Uno de esos relatos, profundamente arraigado en la fe y la devoción, es la épica confrontación entre un solo ángel y un vasto ejército de 185,000 soldados. Este evento no solo es un testimonio del poder divino, sino también una lección sobre la protección y el amor de Dios por su pueblo. Adéntrate con nosotros en esta historia milagrosa que sigue inspirando y fortaleciendo la fe de millones de personas en todo el mundo. En el relato bíblico del enfrentamiento entre el ángel y el vasto ejército asirio, se destaca una poderosa lección sobre la fuerza del individuo frente a la multitud. La historia nos presenta a un solo ángel, enviado por Dios, enfrentándose a una formidable fuerza militar de 185,000 soldados. A primera vista, esta disparidad numérica parecería insuperable para cualquier ser, incluso uno celestial. Sin embargo, este relato nos recuerda que el poder del individuo, cuando está respaldado por la fe y la voluntad divina, puede superar cualquier obstáculo, por más abrumador que parezca. El ángel, representando la voluntad de Dios, se erige como un símbolo de la fortaleza y la protección divina. Su presencia solitaria desafía las probabilidades y muestra que la verdadera fuerza no se mide en números, sino en la confianza en Dios y en la determinación de cumplir con su propósito. En la historia, vemos cómo este único ser celestial no solo prevalece sobre el ejército asirio, sino que aniquila a sus enemigos con una eficacia que solo puede atribuirse al poder divino. Sennacherib fue un rey asirio que gobernó desde aproximadamente el año 705 hasta el 681 a.C. Durante su reinado, expandió el imperio asirio conquistando numerosas ciudades y reinos, incluyendo gran parte del Levante, lo que hoy sería Israel y Judá. Esta historia se encuentra en el Antiguo Testamento, específicamente en el libro de Dos Reyes, capítulo 19, donde se relata que después de que el rey Ezequías de Judá recibió noticias de que el rey Sennacherib de Asiria estaba avanzando hacia la ciudad Jerusalén para conquistarla con un vasto ejército, se llenó de temor y preocupación por el destino de su pueblo. Sennacherib había conquistado ya una gran cantidad de territorios y ahora tenía sus ojos puestos en la ciudad santa de Jerusalén. Ezequías, sabiendo que estaba frente a una amenaza abrumadora, recurrió a Dios en oración en el templo. Pidió ayuda al profeta Isaías, quien le transmitió un mensaje de parte de Dios, asegurándole que el rey Sennacherib no prevalecería contra Jerusalén y que Dios defendería la ciudad por amor a su nombre y a la promesa que había hecho a David. Mientras tanto, el ejército asirio sitiaba Jerusalén, dejando a la ciudad en una situación desesperada. Sin embargo, en la oscuridad de la noche, un evento milagroso ocurrió. El ángel del Señor salió y atacó el campamento asirio. En un acto de divina intervención, el ángel trajo una plaga que diezmó a 185,000 soldados en una sola noche. Cuando el sol se levantó, los asirios encontraron sus filas diezmadas y se retiraron atemorizados. El rey Sennacherib regresó a su tierra y poco después fue asesinado por sus propios hijos. Jerusalén, contra toda probabilidad, había sido salvada. Este evento milagroso no solo demostró el poder de Dios para proteger a su pueblo, sino que también fortaleció la fe de Ezequías y su pueblo en el Dios de Israel. Esta historia tiene múltiples capas de significado y enseñanzas. Por un lado, resalta la idea de que la fe y la confianza en Dios pueden conducir a la protección y la salvación incluso en situaciones aparentemente imposibles. También subraya la idea de que Dios actúa a través de medios sobrenaturales y agentes divinos para cumplir sus propósitos en el mundo. Además, invita a reflexionar sobre el poder y la soberanía de Dios sobre las fuerzas humanas y terrenales. En un sentido más amplio, la historia del ángel enviado por Dios para derrotar al ejército asirio puede ser interpretada como un recordatorio de la importancia de la fe, la confianza y la devoción
en la vida de los creyentes. Asimismo, puede inspirar esperanza y fortaleza en momentos de adversidad, recordando que, al igual que en la antigüedad, Dios sigue interviniendo en el mundo para proteger y guiar a aquellos que confían en Él. Enfrentados a la inminente amenaza del poderoso ejército asirio, el rey Ezequías y su pueblo se encuentran en una situación desesperada. Sin embargo, en lugar de depender únicamente de sus propios recursos o buscar soluciones puramente humanas, recurren a Dios en busca de ayuda y protección. Esta actitud de confianza y entrega a la voluntad divina es central en la narrativa, ya que muestra cómo la fe puede ser un ancla en medio de la tormenta, brindando esperanza y fortaleza, incluso cuando las circunstancias parecen desfavorables. La fe y la confianza en Dios ofrecen varios beneficios y lecciones importantes. En primer lugar, estas virtudes pueden ser una fuente de consuelo y paz interior en momentos de incertidumbre y miedo. Al confiar en que Dios está presente y cuida de sus hijos, los creyentes pueden experimentar una sensación de seguridad y protección que trasciende las circunstancias externas. Además, la fe y la confianza en Dios pueden fortalecer la resiliencia y la perseverancia ante las dificultades. Cuando se enfrentan a obstáculos aparentemente insuperables, aquellos que confían en Dios pueden encontrar la fuerza para seguir adelante, sabiendo que no están solos y que Dios está obrando en sus vidas de maneras que pueden no ser inmediatamente evidentes. Otra lección importante que ofrece esta historia es la idea de que la fe no es simplemente una cuestión de creer en un conjunto de doctrinas o dogmas, sino que implica una relación viva y dinámica con Dios. La confianza en Dios se basa en el conocimiento y la experiencia de su amor y fidelidad a lo largo del tiempo. Es esta relación personal la que permite a los creyentes mantenerse firmes en su fe, incluso en medio de las pruebas más difíciles. La arrogancia y la soberbia son actitudes que se caracterizan por un exceso de confianza en uno mismo, una falta de humildad y un menosprecio por los demás. En el contexto de la narrativa bíblica, el ejército asirio, liderado por Sennacherib, encarna estos rasgos en su amenaza contra el pueblo de Judá. Se jactan de su poderío militar y desafían abiertamente al Dios de Judá, menospreciando su capacidad para proteger a su pueblo. Sin embargo, la historia nos muestra que esta arrogancia no queda impune. La intervención divina, representada por el ángel del Señor, actúa como un agente de justicia divina, castigando la soberbia del ejército asirio. La muerte repentina de 185,000 soldados en una sola noche es un recordatorio contundente de que la soberbia eventualmente conduce a la caída y la destrucción. Este relato ofrece varias lecciones importantes sobre las consecuencias de la arrogancia y la soberbia. En primer lugar, nos recuerda que nadie está por encima de la ley divina y que aquellos que se enorgullecen de su propio poder y grandeza están destinados a ser humillados. También subraya la idea de que la verdadera grandeza no reside en la fuerza militar o el poder terrenal, sino en la humildad y la reverencia ante Dios. Además, la historia del castigo a la arrogancia y la soberbia puede ser vista como un llamado a la reflexión personal y colectiva. Nos invita a examinar nuestras propias actitudes y motivaciones y a cultivar la humildad y la modestia en lugar de la arrogancia y la presunción. El liderazgo sabio y piadoso, personificado en figuras como el rey Ezequías en la narrativa bíblica, es un tema de gran relevancia y admiración en muchas culturas y tradiciones. La historia de Ezequías y su respuesta a la amenaza asiria ofrece valiosas lecciones sobre las cualidades que definen a un líder verdaderamente sabio y piadoso en tiempos de crisis. En primer lugar, la piedad de Ezequías se manifiesta en su búsqueda constante de la guía y la voluntad de Dios. Ante la amenaza inminente del ejército asirio, en lugar de depender únicamente de sus propios recursos o estrategias militares, Ezequías recurre a la oración y busca la intervención divina. Esta actitud refleja un profundo sentido de dependencia y confianza en Dios, reconociendo que la protección y la salvación vienen finalmente de lo alto. Además, el liderazgo sabio de Ezequías
se evidencia en su capacidad para tomar decisiones prudentes y estratégicas en medio de la crisis. Aunque confía en la ayuda de Dios, Ezequías también reconoce la importancia de actuar con sabiduría y determinación en el ámbito terrenal. Esto incluye fortificar las defensas de Jerusalén y prepararse para la posible confrontación con el ejército asirio, demostrando un equilibrio entre la confianza en Dios y la responsabilidad humana. Otra característica clave del liderazgo de Ezequías es su preocupación por el bienestar y la seguridad de su pueblo. En lugar de pensar únicamente en su propio bienestar o gloria personal, Ezequías prioriza la protección y el cuidado de aquellos a quienes lidera. Su liderazgo está marcado por un profundo sentido de responsabilidad y compasión hacia su pueblo, lo que lo convierte en un líder digno de admiración y respeto. El juicio divino y la soberanía de Dios sobre las naciones es un tema que se encuentra en el corazón de muchas tradiciones religiosas y espirituales. La caída de Sennacherib y la protección de Jerusalén en la narrativa bíblica ejemplifican este principio, subrayando la creencia en que Dios es el soberano supremo, cuyo juicio y voluntad prevalecen sobre los asuntos de los reinos terrenales. En la historia de Sennacherib y Jerusalén, vemos cómo la arrogancia y la presunción de un líder mundial son juzgadas por Dios. Sennacherib, confiado en el poderío de su ejército y en su propio poder, desafía abiertamente al Dios de Israel y amenaza con destruir Jerusalén. Sin embargo, su soberbia es castigada por el juicio divino, demostrando que ningún líder o reino está por encima de la voluntad de Dios. Este evento también ilustra la soberanía de Dios sobre las naciones y los destinos de los reinos terrenales. A pesar de los planes y la arrogancia de los líderes mundiales, es Dios quien determina el curso de la historia y protege a su pueblo según su voluntad soberana. Esta idea refleja una visión trascendente de la historia en la que la mano de Dios está activamente involucrada en el destino de las naciones y en el cumplimiento de sus propósitos divinos. Además, la historia de Sennacherib y Jerusalén invita a reflexionar sobre la naturaleza del juicio divino y su relación con la justicia y la misericordia. Si bien el castigo de Sennacherib puede interpretarse como un acto de justicia divina contra la arrogancia y la maldad, también es un recordatorio de que Dios protege y defiende a su pueblo, incluso en medio de las amenazas más grandes y aparentemente insuperables. En última instancia, la historia de Sennacherib y Jerusalén nos recuerda que la soberanía de Dios trasciende los poderes terrenales y que su justicia prevalecerá sobre todas las cosas. Es un llamado a confiar en la providencia divina y a reconocer que, incluso en medio de las pruebas y tribulaciones, Dios está obrando para cumplir sus propósitos redentores en el mundo. El papel de la oración y la súplica en la historia del rey Ezequías y el profeta Isaías es un recordatorio poderoso de la importancia de la comunicación con lo divino y la confianza en la respuesta de Dios a nuestras peticiones. Esta parte de la narrativa resalta cómo la oración y la súplica pueden ser instrumentos poderosos para buscar ayuda y orientación en momentos de necesidad. En primer lugar, la oración y la súplica son expresiones de humildad y dependencia de Dios. Tanto Ezequías como Isaías reconocen su limitación y fragilidad frente a las amenazas del ejército asirio y en lugar de confiar únicamente en sus propios recursos, se vuelven a Dios en oración, reconociendo su necesidad de ayuda divina. Esta actitud de humildad es fundamental para establecer una conexión genuina con lo divino y abrir el corazón a la guía y la intervención divina. Además, la oración y la súplica son actos de fe y confianza en la bondad y la fidelidad de Dios. Tanto Ezequías como Isaías confían en que Dios escuchará sus peticiones y responderá según su voluntad soberana. Esta confianza en la respuesta de Dios es un testimonio de la relación íntima y personal que tienen con lo divino, y les da la fortaleza y la esperanza necesarias para enfrentar las dificultades con valentía y determinación. Otro aspecto importante del papel de la oración y la súplica en esta historia
es su capacidad para cambiar las circunstancias y obrar milagros. La intervención divina que resulta de las oraciones de Ezequías y de las palabras del profeta Isaías demuestra que Dios escucha y responde a las peticiones de sus siervos fieles, incluso cuando las circunstancias parecen desfavorables o imposibles de superar. Esto subraya el poder transformador de la oración y la súplica para cambiar el curso de los acontecimientos y traer la salvación y la protección divina. En el relato del enfrentamiento entre el ángel del Señor y el ejército asirio, podemos ver cómo la intervención divina se produce en un momento crucial en la lucha entre la idolatría y la adoración verdadera. Los asirios, liderados por Sennacherib, representaban una potencia militar poderosa que también promovía la idolatría y la adoración de falsos dioses. Por otro lado, el pueblo de Judá, liderado por el rey Ezequías, había sido instruido por Dios a rechazar la idolatría y adorar solo al Dios verdadero. Ezequías había llevado a cabo reformas religiosas en Judá, eliminando prácticas idolátricas como la adoración en lugares elevados y el culto a ídolos, y restaurando el culto verdadero en el Templo de Jerusalén. Cuando el ejército asirio sitió Jerusalén, fue un momento de prueba para la fe y la fidelidad del pueblo de Judá. La intervención del ángel del Señor, que resultó en la muerte de 185,000 soldados asirios en una sola noche, puede entenderse como un acto de juicio divino contra la idolatría y la arrogancia de los asirios, así como una confirmación de la fidelidad de Dios hacia su pueblo fiel. Este evento milagroso no solo aseguró la protección de Jerusalén y la derrota del ejército asirio, sino que también sirvió como un recordatorio de la importancia de la adoración verdadera y la fidelidad a Dios en medio de las pruebas y tribulaciones. La victoria sobre los asirios no solo fue una victoria militar, sino también espiritual, demostrando que el Dios verdadero reina sobre todas las naciones y protege a aquellos que lo adoran fielmente. La intervención divina en esta historia es un acto de justicia que pone fin a la amenaza asiria y libera a Judá del peligro inminente. Después de que Sennacherib desafía abiertamente al Dios de Israel y amenaza con destruir Jerusalén, Dios responde con un acto milagroso. Envía un ángel que mata a 185,000 soldados asirios en una sola noche. Esta acción no solo asegura la protección de Jerusalén, sino que también demuestra el poder y la autoridad de Dios sobre las naciones y su capacidad para hacer cumplir su justicia divina. La historia de Sennacherib y la intervención divina también sirve como un recordatorio de que Dios actúa en su tiempo y de acuerdo con su voluntad soberana. Aunque los planes de Sennacherib parecían imparables y la situación para Judá parecía desesperada, Dios interviene en el momento preciso para cumplir sus propósitos y proteger a su pueblo. La historia de Judá y el enfrentamiento contra el ejército asirio no solo es un relato de intervención divina, sino también una poderosa lección sobre la importancia de la adoración verdadera en nuestras vidas. Al igual que el rey Ezequías y su pueblo buscaron a Dios en medio de la crisis, nosotros también debemos reconocer la vital importancia de adorar solo al Dios verdadero en nuestra vida cotidiana. La adoración verdadera va más allá de meros rituales religiosos. Implica una profunda conexión espiritual y un compromiso activo con la voluntad de Dios. En la historia de Judá, vemos cómo la respuesta a la crisis no fue solo una cuestión de estrategia militar, sino también de búsqueda ferviente de la ayuda divina a través de la oración y la devoción. Del mismo modo, en nuestras vidas cotidianas, enfrentamos desafíos de todo tipo, problemas personales, profesionales, emocionales y espirituales. En momentos de adversidad, la tentación de buscar soluciones en otras fuentes puede ser fuerte. Sin embargo, la historia de Judá nos recuerda que la verdadera fortaleza y protección solo se encuentran al adorar al Dios verdadero. Reconocer la importancia de la adoración verdadera implica dedicar tiempo regularmente a la oración, la reflexión espiritual y la adoración en comunidad. Estos actos no solo nos fortalecen espiritualmente, sino que también nos conectan con el poder divino
que puede obrar milagros en nuestras vidas. La adoración verdadera también nos ayuda a mantener una perspectiva adecuada en medio de las pruebas y tribulaciones. Al centrarnos en Dios y en su voluntad, podemos enfrentar los desafíos con confianza y esperanza, sabiendo que Él está a nuestro lado en todo momento. La historia de Judá y su enfrentamiento contra el ejército asirio nos presenta no solo un ejemplo de intervención divina, sino también una advertencia sobre los peligros de la idolatría. En la vida cotidiana, la idolatría puede adoptar muchas formas, desde la adoración de cosas materiales hasta la búsqueda desenfrenada de poder, fama o éxito. Sin embargo, el llamado para nosotros es identificar y eliminar cualquier forma de idolatría en nuestras vidas y, en su lugar, enfocarnos en cultivar una relación auténtica y profunda con Dios. Identificar la idolatría en nuestras vidas requiere un acto de autoexamen honesto y profundo. Necesitamos examinar nuestras motivaciones, nuestras prioridades y las cosas que consumen nuestra atención y energía. ¿Qué es lo que verdaderamente valoramos y buscamos con mayor fervor en nuestras vidas? ¿Es Dios el centro de nuestras vidas o hemos permitido que otras cosas ocupen su lugar? Una vez que identificamos las áreas de idolatría en nuestras vidas, el siguiente paso es eliminarlas. Esto puede implicar tomar decisiones difíciles y sacrificar cosas que consideramos importantes, pero que en realidad nos alejan de Dios. Significa renunciar al control sobre nuestras vidas y confiar en la voluntad de Dios por encima de todo. Cultivar una relación auténtica con Dios implica dedicar tiempo y esfuerzo a conocerlo mejor a través de la oración, el estudio de la Biblia y la comunión con otros creyentes. Significa rendirnos ante su soberanía y confiar en su dirección en cada área de nuestras vidas. Y significa permitir que su Espíritu Santo trabaje en nosotros, transformando nuestros corazones y nuestras mentes a su imagen. Gracias por acompañarnos hasta el final de nuestro video sobre el enfrentamiento entre un ángel y 185,000 soldados. Nos vemos en el próximo video. Bendiciones para todos. Hasta pronto.